Bien, muchas gracias. Le puse a esta reflexión, homilía, solo Dios hace esto. Pero para descubrir qué es esto, por qué solo Dios lo hace, vamos a ir al texto de la parábola que recién escuchamos, que es una alegoría de la historia de la salvación. Alegoría significa una suerte de metáfora de que, en este caso, de la historia de la salvación. Una historia que tiene siglos, milenios. Esa historia se detiene en algunos pasos. El primer paso es el paso fundacional. La viña es plantada. La viña, como decía tanto el profeta Isaías como Jesús, hay un momento en el que la viña es plantada. El Salmo también decía, plantaste una viña, plantaste una viña. Una viña plantada en una colina o en una lomada fértil, tierra elegida, lomada fértil, tierra abonada, tierra bendecida. Esa viña es plantada con cepas escogidas, dice Isaías. O sea, el que plantó la viña, que simboliza a Dios, no la plantó con cualquier vegetal, sino con cepas escogidas, de buena calidad. Esa viña es protegida con un cerco, es protegida con una torre. Jesucristo, que toma aquel texto de Isaías capítulo 5, espera que esa viña dé frutos. Bueno, llega el momento de los frutos. Ya ahora no estamos en el momento de la espera, sino estamos en el momento de la cosecha. Ya no estamos más en el momento de la esperanza, sino de la rendición de cuentas, de una primera rendición de cuentas, una rendición de cuentas histórica, no todavía escatológica. En esa rendición de cuentas, Dios, el Padre, representado por el dueño de la viña, envía servidores, 3 en concreto, para percibir los frutos. En esta alegoría de la historia de la salvación, esos servidores representan a los hombres y mujeres que Dios a lo largo de la historia enviaba, particularmente a los profetas. Un primer grupo de profetas. Tal vez representa a los profetas que en los estudios bíblicos se llaman del tiempo preclásico, la profecía clásica es del siglo VIII, VII, antes de Cristo, así que la profecía preclásica es de los siglos anteriores. Pues bien, ¿qué pasa con los arrendatarios? A uno de los enviados lo matan, a otro lo muelen a golpes y a otro lo apedrean. ¿Qué hace el dueño de la viña? Segunda etapa. Vuelve a enviar servidores, en mayor número, dice el texto, que los primeros, y los trataron de la misma manera. ¿Por qué en mayor número? Representa que de alguna manera los empodera para cumplir su misión. Y de alguna manera, al ser más, ratifica el contenido de su misión y la palabra que deben anunciar y el objetivo de su misión. Lo ratifica eso siendo más. Pero dice el texto que los trataron los arrendatarios de la misma manera. O sea, algunos los mataron, a otros los apedrearon, a otros los molieron a golpes. Por fin, dice el texto de la parábola, les envió ¿a quién? A su hijo. Solo Dios hace esto. Acá vamos entrando en el solo Dios hace esto. ¿Quién de ustedes, si tuviera una viña o un campo y hubiera alquilado el campo a cambio de un porcentaje de los frutos, punto, después de haber enviado gente a recoger los frutos una vez, 2 veces, después de haber visto la violencia asesina con la cual esas personas se habían portado,
¿quién de ustedes hubiera enviado a su propio hijo? Bueno, sí, algunos sí, pero bueno, por otros motivos. Por motivos inconfesables. Pero, ¿quién? Nadie. ¿No es cierto? Nadie. Pues bien, el dueño de la viña que representa a Dios sí lo hace, y ese envío de su propio Hijo es el envío de Jesucristo. La historia de la salvación. Casi podríamos hasta situar los siglos anteriores al octavo la plantación en la época de Abraham, siglo XVIII, XIX antes de Cristo. Los primeros enviados en la época de los reyes y primeros profetas, siglos XI, X y IX antes de Cristo. Los segundos enviados desde el siglo VIII, VII, VI antes de Cristo. Y por fin Jesucristo, en la plenitud de los tiempos. ¿Me siguen hasta acá? Solo Dios hace esto. Fíjense que el dueño de la viña envía a su hijo porque piensa, equivocadamente, que respetarían a su hijo, ¿no? Al ver a su hijo, lo respetarían simplemente por el título de hijo. Ingenuidad que no es pensable en Dios, obviamente. Dios, cuando envía a su hijo, cuando pone a su hijo en manos de los pecadores, para dar una oportunidad a los pecadores, sabe lo que va a pasar. Sin embargo, lo envía. Es como Jesús. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a entregar? Pero ¿se acuerdan lo que dijo Jesús en la última cena antes de que Judas saliera del cenáculo para entregarlo? ¿Se acuerdan? Dijo, el Hijo del Hombre se va, conforme está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Con lo cual, hasta el último momento, aunque sabía que lo iba a entregar, estaba apelando a la responsabilidad y a la libertad de Judas para que no hiciera semejante mal como el que iba a hacer. Igual lo hizo. Pero no lo hizo sin saber a qué se estaba exponiendo. Más le valdría no haber nacido. Pocas veces Jesús dice frases tan contundentes en el Evangelio. Más le valdría no haber nacido. Más le valdría no haber nacido. Terrible. Pero Jesús apelaba con esas palabras a la libertad de Judas y a la responsabilidad, al a calibrar adecuadamente lo que estaba por hacer. Dios no es ingenuo, Dios no quiere el mal en absoluto, detesta, aborrece el pecado, aún en sus mínimas formas, pero quiere dar una oportunidad amorosa a los pecadores, de aceptar cambiar de vida. Pero se juega una carta increíble, envía a su Hijo único, a su Hijo amado. Solo Dios hace esto, solo Dios. Solo Dios hace, y lo digo en presente a propósito, porque el envío de Jesucristo no es simplemente un envío que aconteció en la historia. La muerte de Jesucristo ciertamente aconteció en la historia, es parte de la historia humana, divide la historia humana en dos, pero sin embargo, nosotros en cada Eucaristía actualizamos el envío del Hijo, la entrega del Hijo, la muerte del Hijo. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el Dios que da
oportunidades a todas las generaciones humanas y a cada generación muchas veces, no solo una vez, muchas veces, muchas veces, muchas veces. La parábola de Jesús terminaba con palabras de Jesús que decían, y esto creo que lo tenemos que tomar en cuenta, terminaba con las palabras: el reino de los cielos, el reino de Dios les será quitado a ustedes para producirlo, para entregarlo a un pueblo que produzca frutos. Qué bárbaro, ¿no? Y pensaba hace un rato cuando oraba, muchas de las cristiandades, de las civilizaciones cristianas que existieron en la historia, dejaron de existir. Todo el norte de África, lo que hoy son los países desde Egipto hasta Marruecos, pasando por Libia, Túnez, etc., todo ese norte de África era cristiano. Grandes santos dio esa región a la iglesia y al mundo. San Agustín, por ejemplo, San Cipriano de Cartago. Grandes mártires en la zona más griega como Alejandría. Hoy no queda nada de la civilización cristiana que hubo en esas tierras. Pensaba también en Francia, la hija mayor de la iglesia, según, ¿no? Porque fue el primer pueblo completo que se volvió cristiano con el famoso rey Clodoveo, cuando se convirtió el rey Franco al cristianismo. Tenía una buena esposa que se llamaba Clotilde, que fue la que oraba mucho por él, la Cloti. Entre Clotilde y Clodoveo, ¿viste? Y hoy en día, a ver, la iglesia es un gran museo. No solo un gran museo, pero pensaba, ¿no? Digo, esto de que si no hay frutos, Dios entrega el reino a un pueblo que dé frutos. Esto vale también no solo para los pueblos, vale también para las personas. A veces yo veo en las comunidades cristianas, cristianos que se duermen en los laureles. Bueno, ya está, yo ya hice mucho por Dios, yo ya hice mucho por la iglesia. Bueno, yo ya está. Fui 10 años, 15 años, 20 años catequista, yo ya está, yo ya cumplí. ¿Ya cumpliste? Y aparecen entonces en las comunidades hombres y mujeres, jóvenes o no tan jóvenes, que de repente experimentan un profundo cambio que hace que den mucho fruto y que sean realmente encumbrados en la iglesia. ¿Por qué? Simplemente porque dan fruto. ¿No? Porque dan fruto. Dios nos invita a pensar también en nuestra vida. ¿Estamos dando fruto? Fruto, o sea, fruto no es para mí, para que me lo coma yo. Dar fruto para Dios, dar fruto, ¿no? Dar fruto al Señor. Nos quedamos con esto, ¿no? Si Dios hizo lo que hizo, solo Dios entrega a un hijo a la muerte para darnos la oportunidad de dar fruto. Creo que amerita que busquemos dar fruto para Dios, con la ayuda de Dios que nunca nos va a faltar. Amén.